7 de la mañana con 19 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra conectado vía Zoom el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Hablaremos con él de varios temas de coyuntura nacional. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su conexión a Noticias 7. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes a esta hora. Ministro, quisiera empezar preguntándole por la noticia que hemos tenido esta semana y es por la detención de Germán Cáceres. Incluso el día de ayer se ha dicho, ya se ha conocido que se está pidiendo que Germán Cáceres regrese a Quito para que se pueda realizar la audiencia. ¿Cómo ve usted estos anuncios o estas declaraciones, ministro? Bueno, la aprehensión del sospechoso Cáceres se da en el marco de la investigación de lo sucedido con el asesinato de María Belén Bernal. Para nosotros como gobierno es una tranquilidad que el trabajo, que el esfuerzo, que la paciencia haya dado sus frutos y se haya podido aprender a este señor para ponerlo a órdenes de la justicia. Y obviamente nos interesa que él pueda decir exactamente todo lo que sucedió ese día, porque no nos basta con que el señor ahora esté tras las rejas. Queremos la verdad. Y queremos la verdad no solamente de los hechos que se dieron ese día, que ya los conocemos en buena parte, sino de quién participó, cómo participó, cuáles fueron las responsabilidades de las personas que eventualmente participaron. Creo que el país merece verdad y justicia. Y esto también da al traste con una serie de especulaciones antojadizas que se habían hecho particularmente por parte, por ejemplo, de la Asamblea sobre que el Ejecutivo no habría estado haciendo todo lo que estaba en sus manos para lograr que se haga justicia en este desgraciado incidente. Hoy el sospechoso Cáceres está tras las rejas, a órdenes de la justicia. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Vamos a estar atentos a eso durante las próximas semanas y lo que sí tiene que quedarle claro a la ciudadanía es que el gobierno del presidente Guillermo Lasso no va a descansar hasta que se sepa todos los detalles de lo que sucedió aquel día de octubre. Ministro, el resguardo que ha tenido Germán Cáceres es por lo menos inusual. Se ha trasladado a él a una cárcel de máxima seguridad. Tal vez ustedes tienen información de que alguien quisiera atentar contra su vida. Es un caso de conmoción nacional. Creo que es un caso que afectó a todo el país, a los 18 millones de ecuatorianos. Para nosotros, para el gobierno, fue un tema absolutamente grave. Y me parece que eso es lo que justifica esta serie de medidas dirigidas a tener mucha claridad sobre el proceso de escolta de este señor y todas las prevenciones que hemos tenido viendo. A todo el país nos interesa que él esté bien resguardado porque queremos que no tenga ninguna excusa para decir todo lo que sabe. Esa es la variable principal, que es la que comanda todas estas acciones de seguridad respecto de él. No hemos tenido información de que alguien quisiera atentar contra su vida, pero si ese fuera el caso, pues las fuerzas del orden seguramente lo van a impedir y se han tomado todas las medidas para que así sea. Ministro, ¿qué tal? Les saluda Lautaro Andrade. La familia de María Belén Bernal, en este caso la madre, Elizabeth Otavalo, están diciendo que van a pedir una reparación integral por lo sucedido. ¿Esto lo asumiría el Estado? En este caso también les pregunto a ustedes qué pronunciamiento tendrían sobre ello. Bueno, vamos a ver cuando ellos se pronuncien. Todavía no han presentado ninguna acción completa. Yo creo que todo tiene que estar aterrizado en un papel y justificado para ver si efectivamente pues, la Administración de Justicia considera que hay razones para que así sea. Por parte del Estado, está clarísimo que nosotros hemos cumplido con nuestra labor. No hemos descansado hasta que este señor haya sido identificado y puesto a órdenes de la justicia, y así se ha hecho. Algunos en su momento dudaron del compromiso del gobierno o del compromiso del presidente para poder llegar al fondo de este asunto, y hoy pues las circunstancias o el tiempo sobre todo nos da la razón al trabajo, al compromiso y a la convicción con la que se ha actuado aquí, así como se ha actuado en los diferentes temas que han supuesto sobre todo una conmoción nacional. Así que veremos qué es lo que se dice en el momento que se presente la acción, y seguramente pues la justicia tendrá que evaluarlo y decidir si es que efectivamente esa petición está justificada o no. Ahora, para cerrar el tema Cáceres, ¿es confirmado entonces que él va a ser trasladado el 9, o sea, el lunes, desde Guayaquil a Quito? Y si se conoce información, si va a estar en alguna cárcel de Quito o inmediatamente luego de la audiencia se lo retorna a la cárcel de La Roca.
Por razones de seguridad, prefiero no dar detalles de ese traslado. Lo único que está confirmado en este aspecto es que él tendrá que comparecer a rendir su versión ante la justicia cuando sea convocado. Y de ahí los detalles de ese traslado, dónde se queda, de dónde sale, a dónde regresa, por qué vía regresa, preferimos que se mantenga en reserva. Primero porque las autoridades a cargo de esto, que son el Ministerio del Interior, pues ya tendrá establecida su hoja de ruta y todo. Y segundo, por obvias condiciones de seguridad, es mejor que este tipo de información operativa y que tiene relevancia con la seguridad de él se mantenga en ¿Estará discreción. presente el ministro del Interior? Sí, hasta ahora, pues todo, bueno, como ustedes saben, todos los temas de policía y de seguridad los tiene la cartera de Estado. También pues tenemos el conjunto de autoridades que intervienen ante el sistema de rehabilitación social, como por ejemplo el SNAI. Así que entre esas autoridades encargadas de resguardar la seguridad de este señor y las condiciones para que él cumpla con lo que tiene que cumplir, sobre todo en términos de su comparecencia ante la justicia, pues están aseguradas. De acuerdo. Ministro, ahora cambiando de tema y no nos vayamos muy lejos, en seguridad también, en la Asamblea el día de ayer ya se aprobó esta ley de seguridad integral. El año pasado se tuvo incluso la aprobación también de la ley de transformación digital. Con ello, ¿usted, ministro, cree entonces que se retorna la paz entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional con esta aprobación de las dos leyes mencionadas? Bueno, creo que es un poco prematuro para llegar a esa conclusión, pero sin duda alguna son pasos importantes. El hecho de que la Asamblea pues, haya podido por fin ayer pronunciarse sobre un tema tan sensible en materia de seguridad que para todo el país es una razón de preocupación importante, y también haber podido en fin de año sacar la ley ya de transformación digital representa un halo de esperanza para lo que se vendrá en este 2023. Para nosotros como gobierno nos interesa que la Asamblea haga su trabajo, nos interesa que la Asamblea decida sobre las leyes que son importantes para el país, y por supuesto en lo que tenga que ver con ese rubro siempre tendrán nuestra colaboración. Es auspicioso, por decirlo así, que hoy por hoy pues ya tengamos en esta materia tan sensible de seguridad ya una decisión del ente legislativo, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando, hay que trazar un cronograma legislativo que permita identificar la prioridad de las principales piezas jurídicas legislativas que son importantes y además relevantes para el país durante este primer semestre, sobre todo, y ya tendremos que ir viendo cómo se va desenvolviendo esta relación entre Ejecutivo y Legislativo durante este primer semestre. Lo ¿Cuál que tiene que sería quedar entonces? claro es que para nosotros es importante que la Asamblea haga su trabajo, y en lo que a eso respecta tendrá toda nuestra colaboración. ¿Cuál sería entonces el siguiente proyecto de ley a tratar entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? ¿Tal vez reformas laborales, ministro? Nos interesa a nosotros el tema de zonas francas, es un tema que está represado desde el año pasado. No nos olvidemos que cuando fue el proyecto de ley de inversiones, pues que era un proyecto grande ya hace algunos meses ya, no se lo pudo tratar porque tenía algunas normas que eran complejas. Ya, por decirlo así, la primera parte de ese proyecto ya pasó, como es el tema de la ley de transformación digital, pero en el caso de zonas francas todavía estamos pendientes de eso y es una herramienta importante para el país. Luego de eso, no se descarta que avancemos con el tema laboral, que es probablemente la gran reforma que debería llevar a cabo el país este año. Creo que va a tener, de poderse aprobar y de salir con normas positivas, va a tener un impacto tremendo positivo dentro del conjunto del sistema, sobre todo para generar esa dinámica que queremos en el mercado laboral. Y seguramente pues habrán otras normas complementarias, pero en lo que al gobierno respecta, queremos terminar de completar el proceso de la fallida ley de inversiones del año pasado, y me parece que el capítulo que viene ahí es el de zonas francas, que nos interesa enviar en los próximos días a la Asamblea. Ahora, ministro, también es importante el tema de esta reforma parcial, ¿no?, en materia de seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan colaborarle a la Policía Nacional. Eso estará en trámite ya en los próximos meses. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo podría desarrollarse este proceso? Sí, sí, nosotros estamos claros sobre ese proceso. Hay que decir que el tema de seguridad pues, es fundamental porque es el principal problema que tiene el país actualmente. Allí no nos olvidemos también que tenemos la consulta popular, que tiene tres partes. La una es en materia de seguridad, la otra en materia de institucionalidad y la otra en materia de ambiente. Y respecto de eso, pues en el momento que ya se prevé la consulta popular, como esperamos que así sea ahora a comienzos de febrero, pues tendremos ya todo un entramado de normas, de disposiciones jurídicas, de aplicaciones que tienen que ser aterrizadas por la Asamblea Nacional, que seguramente nos van a permitir tener muchos mejores resultados entre mediados y finales de este año. Lo que tiene que estar claro
es que todos los ecuatorianos tenemos que estar unidos en el combate a la inseguridad. Esto no se trata de politiquería, ni que el uno piensa una cosa y que el otro piensa otra. Ningún ladrillo puede quedar sin usar en materia de seguridad. La infraestructura, los recursos humanos, las capacitaciones, las capacidades, el rol de la Policía Nacional, el rol de los municipios, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol del Estado Central, tienen que ir todos juntos a confluir hacia un mismo espectro que significa trabajar en contra de la inseguridad y sobre todo en contra del crimen organizado transnacional. El gobierno está convencido de que esa es la gran lucha que tiene el país durante este año particularmente y nosotros esperamos que los diferentes poderes del Estado también lo entiendan así. Ahora, ayer dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que ellos pueden aprobar leyes, pero si el gobierno no destina recursos para fortalecer a la policía, poco se puede hacer. Primero quisiéramos conocer qué opina usted sobre esto y segundo, también ha dicho Saquicela que les hace un llamado a ustedes para volver a dialogar. Bueno, nosotros hemos destinado ya 358 millones que están en la proforma para este año en materia de seguridad, para capacitaciones, para recurso humano. No nos olvidemos que hemos aumentado 10.000 efectivos desde el año pasado a este año, que eran 42.000 efectivos, ahora estamos en 53.000. Hay otros 6.000, 7.000 que ya están en proceso de preparación. El presidente de la República mismo ha visitado los diferentes cuarteles para ver cómo nos estamos preparando. La meta es llegar a 80.000 efectivos en materia de policía e invertir en estos 4 años de gobierno 1.200 millones de dólares. Vamos, por decirlo así, por un 20%. Estamos subiendo incrementalmente, pero que tenga la claridad del señor presidente de la Asamblea que el gobierno hará todo de su parte en materia económica, de convicción, de voluntad política y de transparencia, por supuesto, también, para que la policía esté absolutamente bien equipada y en condiciones de dar esa batalla contra la delincuencia. En lo que respecta a la reunión ejecutivo-legislativo, nosotros no tenemos ningún inconveniente en sentarnos con el presidente de la Asamblea. De hecho, lo intentamos en diciembre, la tercera o segunda semana de diciembre, pero bueno, pues el calendario legislativo y las actividades que tenía la Asamblea pues complicaron un poco esa reunión, pero no tengo ningún inconveniente para que pueda ser en enero de este año y ya estaremos viendo la fecha cuando se dé esta reunión para comunicárselos a los funcionarios de prensa. En esa misma tónica, ministro, ustedes me imagino también ya han tenido una previa conversación para la aprobación del Tratado de Libre Comercio que esta semana se anunció se firmará con China. Sí, eso tiene ya un derrotero, hay un procedimiento que ya está en marcha. Hay una comisión que la preside Juan Fernando Flores de estos asuntos internacionales, que es la que tiene que estar encargada de redactar el informe respecto del tratado. Consideramos que es algo sumamente beneficioso para el país porque nos da acceso a un mercado de 1.200 millones de almas y eso es extraordinario para el Ecuador. Se han cuidado que los diferentes sectores que forman parte de nuestra economía en el Ecuador, sabiendo que somos economías asimétricas, porque la economía china pues, es un monstruo comparada con nuestra economía local. No hay riesgo de que no se... Pero estamos por muy buen camino. Ministro, eso mismo. Entonces, ¿no hay riesgo de que no se aprobase este Tratado de Libre Comercio dentro de la Asamblea Nacional? En la vida siempre hay riesgo de algo, pero nosotros tenemos confianza en que la Asamblea sabrá actuar con responsabilidad frente al pueblo ecuatoriano. Las cosas van bien, van por buen camino. El tratado está suscrito, tiene que ser refrendado por la Asamblea Nacional. Hay una comisión que ya está encargada del tema, así que esperamos nosotros que en los próximos meses este proceso se encuentre ya concluido para beneficio del Ecuador y sobre todo los 18 millones de ecuatorianos. Ahora, ministro, hablemos de la consulta popular y hay un tema muy álgido en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por cierto, los actuales consejeros están en esta diatriba de si son destituidos o no, inclusive se ha hablado de que el gobierno los apoya, no los apoya, etc. Ministro, para que quede muy claro, vamos a votar el 5 de febrero por los candidatos al nuevo Consejo. Pero también hay una consulta popular el propio 5 de febrero que lo que nos dice es que podemos decidir que sea la última vez que los ecuatorianos votemos por ellos y la siguiente sea mediante la Asamblea. La duda que se tiene en la población es que estos consejeros que la gente vote van a poder ser posesionados en el caso que gane el sí y sea la última vez que se vote por ellos en las urnas. Sí, eso va a ameritar una figura de transición. En el evento de ganar la consulta popular, como esperamos que gane, los consejeros que serán votados en la elección del 2023 tendrán que someterse a un régimen de transición para saber cuánto es el tiempo que les toca estar en funciones hasta que el nuevo régimen se implemente. No nos olvidemos que una vez que la ciudadanía se pronuncie
en la consulta popular sobre las 8 preguntas que tenemos, y en el evento de ser afirmativa, como esperamos que así sea, viene un periodo de implementación de esa decisión, en particular en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, porque allí, de aprobarse la pregunta, se requiere la reforma de al menos una veintena de disposiciones constitucionales que van a requerir un desarrollo normativo y legislativo. Por lo tanto, la Asamblea tendrá que establecer un régimen de transición que será de unos 3 a 6 meses para que el nuevo sistema esté en funcionamiento. Lo que está claro es que estamos hablando de un cambio importantísimo, porque ya no será el Consejo de Participación Ciudadana el que designe a las autoridades, ni siquiera a sus propios consejeros, sino un sistema combinado que involucra escrutinio público, acceso público, participación interinstitucional para la promoción de ternas y luego la decisión final a partir de una terna enviada por el presidente por parte de la Asamblea. Tendrá que haber un régimen que permita pasar de un sistema a otro, y eso sucederá inmediatamente después de que concluya la consulta popular en el evento, como esperamos que se dé el sí. Y es que hay varios comentarios, porque, por ejemplo, uno de los candidatos al Consejo de Participación es el abogado Eduardo Franco Lor, que fue abogado de Jorge Glass. Sí, sí, es correcto y está en su derecho. Está en su derecho de postularse. Al fin y al cabo, al día de hoy, no existen razones para que los miembros del Consejo de Participación no se postulen, pero el día de mañana la cosa no va a ser necesariamente igual, porque la ciudadanía se va a pronunciar y en función de ese pronunciamiento tendremos que migrar hacia otro régimen donde ya no se trata de que el CPCCS elija las autoridades, sino un conjunto de instituciones que supondrán una serie de cambios normativos para el país. Muy bien, ministro. Quiero cambiar ahora de tema porque se ha conocido también esta semana que el presidente dará un anuncio sobre la reducción de impuestos al consumo especiales para la importación de armas. ¿Cuándo será esto y en qué consistirá, ministro? Bueno, eso lo definirá el señor presidente de la República. Ya hay unos estudios que se han realizado. Es un tema que le hemos venido dando vuelta durante algunos meses. Forma parte de una serie de decisiones que tienen que tomarse en materia de seguridad. Aparte que forma parte también de nuestra visión respecto del panorama impositivo en el país, que tiene que irse reduciendo a medida que la economía vaya mejorando. Afortunadamente, pese a la situación caótica en la que recibimos el Estado, donde no se podía ni siquiera pagar sueldos y había un déficit de $7.000 millones, hoy estamos aproximadamente en 2.400, 2.500 millones. Eso nos permite ir aligerando las cargas en la economía y sobre todo en este tema también combinándolo con una serie de decisiones que tenemos que tomar en materia de seguridad y que nos permitirán ir diseñando ese sistema que queremos. Muy bien, en virtud del tiempo, ministro, le estamos bombardeando con temas y un anuncio que va a hacer hoy Fernando Villavicencio, el asambleísta, es que va a dar nombres de narcocandidatos o candidatos que tienen financiamiento del crimen organizado. ¿Ustedes conocían de ello? ¿Ustedes también tienen quizás lista o nombres de personas que podrían estar involucradas justamente para los comicios y que estén involucradas con el crimen organizado? Nosotros tenemos ya la referencia geográfica, sobre todo, de dónde existen más esas posibilidades y esos indicios, que son sobre todo en las zonas de frontera, en algunos cantones de la costa en particular, en otras zonas portuarias, donde tenemos antecedentes e información de que habría dinero de dudosa procedencia o ilícito o vinculado con actividades ilegales del crimen transnacional como el narcotráfico, que podrían estar yendo donde algunos postulantes, no autoridades, sino postulantes. En ese caso vamos a estar atentos a lo que diga el legislador Villavicencio hoy día respecto de esos nombres. Las investigaciones por nuestro lado, por el lado del Ejecutivo, se están llevando a cabo y una vez que se termine y se concluya con esas investigaciones, pues que tendremos certezas y obviamente las pondremos en conocimiento de la ciudadanía. Son acusaciones muy serias para las cuales tenemos que estar seguros y en función de eso es que se han estado recabando esos indicios. ¿Ustedes van a poner una denuncia también en Fiscalía después de estas investigaciones que dicen se están haciendo dentro del Gobierno Nacional, ministro? Una vez que se concluyan esas investigaciones y que tengamos las certezas que estamos buscando, de ser el caso, pondremos la denuncia ante la Fiscalía y ante las instituciones de la Administración de Justicia. Pero ¿y entonces cómo combatir o cómo reformar la ley o qué hacer para que no haya entonces este tema de que continúen? Porque cada vez parece que hay más candidatos que podrían tener dinero de dudosa procedencia financiándolos y de varios partidos políticos se habla también. Lamentablemente en los últimos 15 años el sistema institucional del país se hizo muy permeable con una serie de decisiones que se tomaron por indolencia, por indiferencia o quién sabe por qué causas y que han hecho que el país hoy sufra los embates de este flagelo.
nosotros hemos ido cerrando esas fisuras, hemos ido rediseñando una institucionalidad que tenga mucha más fuerza a la hora de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. No es un proceso sencillo, no es un proceso que requiere tiempo, pero en el cual están trabajando todas las instituciones del Estado, a cuya cabeza está el señor presidente de la República, que hasta decidió la creación de una Secretaría de Seguridad para que articule todas estas acciones. Es decir, estamos moviéndonos, estamos trabajando, no son temas que se hacen de la noche a la mañana, pero quiero que los ecuatorianos tengan la seguridad que, así como sucedió en el caso Bernal, no vamos a descansar hasta que el país vuelva a ser un país de paz como siempre lo fue. De acuerdo, 7 de la mañana con 40 minutos. Muchísimas gracias, ministro, por su conexión a Noticias 7. Gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto poder comparecer ante sus cámaras. Conversábamos con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y es momento ahora de una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar les contaremos que las elecciones seccionales del 2023 registran un menor número de figuras de farándula en la papeleta. Ya volvemos.